incluso la sofisticación de la base de datos, pero al final lo que queremos es que ese informe empiece a influir en las acciones, en los estudiantes, en los tutores. Entonces, nos ha servido muy bien para articular esto. Otro elemento muy importante, fijaros que cuando hemos presentado esto a, sobre todo, equipos directivos de las universidades, empiezan a darse cuenta de lo que pueden necesitar. Pues vamos a necesitar gente que entienda de estadística, porque esa caja que pone ahí Analyze es más sofisticada de lo que pensamos. Y vamos a necesitar gente que también entienda de pedagogía, pero que conecte un poco ese informe con la pedagogía. Empiezan a ver también la complejidad. Otro elemento muy interesante de este modelo, fijaros que hemos descrito ciertos bloques básicos, pero todavía no hemos utilizado una palabra que es muy típica en estos contextos y que suele ser la primera en aparecer, que son los modelos predictivos. Es como que Learning Analytics va a predecir. Fijaros que no hemos tocado los modelos predictivos y ya tenemos un modelo que tiene lógica y tiene mucho sentido para muchas instituciones. Y esta es otra de las cosas que descubrimos en este viaje de estos últimos 4 años. Tendemos a saltar demasiado rápido al modelo predictivo, cuando en realidad las instituciones pueden hacer una adopción más gradual de estas tecnologías mediante primero este modelo tan sencillo. Es decir, ¿por qué no ponemos en marcha o por qué no desplegamos las estructuras, los procesos, los responsables para que este ciclo esté bien soportado? Y después, quizá después, podamos traer esas otras 2 cajas que vemos ahí, que son los modelos predictivos. ¿Por qué? Porque un modelo predictivo, como estoy seguro que todos sabéis, necesita una cantidad bastante grande de datos previos. Esos datos previos no se pueden subestimar y esos datos previos tienen que generar o que tienen que soportar o ser la base del modelo predictivo, pero una vez que tenemos el modelo predictivo no hemos acabado con el proceso. El modelo predictivo solo tiene lógica si se integra en ese informe, si se integra en este modelo de retroalimentación para el diseño, para los instructores, para las acciones, para los estudiantes. Entonces, este es el modelo que hemos planteado que nos ha sido muy útil para abrir esa conversación. Hemos tenido workshops con equipos directivos, pero también, sobre todo, con personal de unidades de innovación docente, en donde este mapa les es muy útil para ver que van a necesitar expertos en bases de datos, expertos en análisis estadístico, expertos en machine learning. Conforme han ido pasando los años y hemos ido compartiendo este modelo con más gente, lo hemos ido refinando y hemos añadido una conexión muy interesante que hasta ahora no era obvia para nosotros, que es solemos pensar en este diagrama en el mismo orden en el que os lo acabo de presentar. Empezamos con el diseño y después del diseño vemos los datos que tenemos disponibles y con los datos que tenemos disponibles, bueno, pues sacamos de ahí ese informe con ese análisis y vamos a ver cómo va yendo la cosa. Pero con el paso del tiempo, como he dicho, hemos descubierto más conexiones, como esta que os voy a enseñar ahora. Es muy posible también que la influencia sea en la dirección opuesta, que el diseño dicte los datos que queremos coleccionar, el análisis que queremos hacer y que dicte un poco más el informe que queremos sacar. Y os voy a dar un ejemplo muy rápido. En el diseño de un curso queremos tener una idea de qué confianza tienen los alumnos de que están aprendiendo. Entonces, esa confianza dicta que quiero tener un análisis de esa confianza y ese análisis de confianza dicta que tengo que capturar datos de esa confianza, con lo cual vemos cómo es el diseño el que está dictaminando esos datos, mientras que hasta ahora habíamos visto muchísimas más instancias de lo contrario, cuando son esos datos los que después te dicen, pues el vídeo no funciona o el foro de discusión no está bien dinamizado. Entonces, bueno, como he dicho, este modelo no es que sea algo que informe de cosas que no sabemos, pero es una representación muy esquemática y muy intuitiva, sobre todo para empezar a explorar a continuación qué es lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y dónde encaja todo esto. En nuestra experiencia hemos hablado con instituciones de, a ver, tenemos que tener tecnología en la nube, correcto, tenemos que tener experiencia con análisis de datos, correcto, y los alumnos pues se tienen que beneficiar de la analítica de aprendizaje, correcto, pero ¿cómo combinas todas esas cosas? ¿Quién informa a quién? ¿Quién depende de qué? Esto es lo que nos ha ayudado a desempaquetar de alguna manera ese mapa. Os pongo aquí varias cosas que hemos también descubierto en este viaje sobre las conversaciones con universidades. Muchas de ellas yo creo que para esta audiencia voy a asumir que son bastante intuitivas. Pues eso, hay que ver un poco qué tipos de datos existen en la institución, cómo se conectan con el diseño. Esa es una conexión muy importante y que se suele dejar para el final.
cómo van esos resultados a tener lógica dentro del contexto del diseño, y después establecer esos loops que pongo en esta transparencia. ¿Qué sé del diseño? Porque lo que pueda saber del diseño va a informar esos informes que voy a crear. Pero también puedo ver si los datos que estoy calculando van a tener posibilidades de ofrecer ese nuevo conocimiento sobre la experiencia educativa. También tenemos otro loop que está ahí, si tiene sentido o no tener un modelo predictivo. A lo mejor simplemente ofreciéndole a los alumnos apoyo personalizado es suficiente, no necesito tener un modelo predictivo. ¿Qué tipo de affordances tengo que añadir? Esto es el diseño dictando cómo la analítica de aprendizaje. En fin, toda una serie de conexiones que están todas relacionadas con este modelo. Lo que os voy a presentar a continuación es otro ejercicio que hemos hecho, refinando con instituciones, que es lo siguiente. Acordaros de ese modelo que he presentado y ahora imaginémonos que tenemos 3 grupos de personas, 3 departamentos en vuestras instituciones. Y esto es un ejercicio que no está inspirado en ninguna institución en concreto, es más una prueba de concepto para que vosotros hagáis quizá algo parecido en vuestros contextos. Imaginaros ahora que tenemos 3 bandas, 3 equipos. La gente que tiene experiencia en Learning Design y podrían ser los académicos, podría ser la unidad de innovación docente, podría ser el departamento de calidad de los cursos. Otra banda que son los que tienen experiencia en estadísticas, esta es la gente que sabe de regresiones lineales, de modelos predictivos, de machine learning. Y después tenemos el departamento de IT o de tecnología, que son los que tienen el data center, los equipos redundantes, etcétera, etcétera. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer a continuación es, si tú te imaginas que tienes estos 3 equipos en tu universidad, ¿cómo crees que estos 3 equipos participarían en el modelo que acabamos de predecir? Entonces, aquí os muestro 3 posibilidades. ¿Dónde pondríais o en qué cajas pondríais la presencia de esos expertos académicos? Definitivamente en el diseño, en el design constraints también, porque es lo que estamos contextualizando el diseño. Esa etiqueta de personal académico también la pondríamos en esas cajas donde está teniendo parte o donde está sucediendo el curso. Y después, claramente, este personal docente o este personal de apoyo a los alumnos tiene que entender ese informe que sale del modelo y seguramente estarán proponiendo acciones, porque esta gente sabe lo que está pasando, está en contacto con los alumnos, está en contacto con el diseño. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer ejercicio donde pondría etiquetas de este equipo en aquellas cajas en donde están pasando cosas. Los expertos en estadística, pues diferente enfoque, ¿no? Esta gente sí, claramente tiene que estar muy cerca de la caja de análisis, pero también los pondría muy cerca de ese informe, porque si ese informe no tiene lógica, ese informe viene del análisis, con lo cual los estadísticos tendrían que estar familiarizados con ese informe. Obviamente serán los expertos que nos hacen los modelos predictivos, son los que tienen en cuenta los datos previos, son los que tienen que hacer el data cleaning, etcétera, etcétera. Pero, como podéis ver, ya veis por dónde van los tiros con esto, ¿no? Empezamos a poner etiquetas, pero esas etiquetas no intersectan en muchos sitios. Si ponemos la tercera, los expertos en tecnología, ¿dónde los pondríamos? Bueno, pues claramente en la captura de datos tienen que ser responsables de eso. Obviamente son los que tienen el control de la base de datos, pero también tendrían que estar al corriente de qué está pasando con ese análisis, porque los datos necesarios para ese análisis tienen que venir de esa base de datos, tienen que estar al corriente de eso. Yo creo que también debería ser gente responsable de esos informes, porque esos informes van a ser generados de una manera o van a contener cierta información que el personal de tecnología tiene que estar al tanto. Y definitivamente tiene que estar al corriente de las acciones. Fijaros esa caja número 9, porque a lo mejor algunas de esas acciones son para modificar el entorno de aprendizaje o para mandarle un email a los estudiantes o para, en otras palabras, las acciones 99% de ellas, si no todas, van a tener un componente de tecnología. Entonces, si os fijáis, un poco lo que intentamos hacer con este modelo es 2 cosas. Primero, ofrecer un paisaje de lo que debería de pasar o los bloques. Y de nuevo, acordaros que esto es un modelo, por tanto, una abstracción. No pretende cubrir absolutamente todos los escenarios, pero como os he contado, lo hemos refinado después de muchos workshops y muchas entrevistas con muchas universidades y tiene un buen coverage, digamos. Y por otro, nos dice inmediatamente que voy a necesitar varios equipos responsables de diferentes piezas de todo este entramado. Y esta es quizá la observación clave a la que hemos llegado, pues eso, en los últimos años. Una de las razones por las que creemos que la analítica del aprendizaje quizá no está redituando todo lo que se suponía que iba a redituar es porque intrínsecamente necesita
trabajo multidisciplinar. Y las universidades en general tienen estructuras muy verticales, estructuras en las que es complicado tener ese trabajo multidisciplinar. Para conectar un poco con lo que hablamos hace unos años, dejadme que os conecte este esquema con un elemento que es el del feedback personalizado. He recuperado 2 transparencias que utilicé antes, o 3 creo. Primero, y voy a ir un poco rápido aquí porque es un poco repetir lo que hemos visto antes y también es bastante intuitivo. Básicamente es de todos los elementos del curso, feedback para los alumnos es crucial. Bueno, feedback en general para cualquier persona. Esta es una cita del libro Nudge de Thaler y Sunstein, donde dice que la gente toma las decisiones adecuadas cuando tiene feedback adecuado. Y en el caso de una experiencia educativa es todavía más crucial. Si vamos a la literatura, los expertos, este es un artículo de Paul Kirchner, de hace ya 4 o 5 años, donde va más allá y dice que feedback es esencial. Si no hay feedback, seguramente no hay aprendizaje. Entonces, esto lo hemos utilizado nosotros para tener dos ángulos. El primero, cómo personalizaríamos esa retroalimentación, ese feedback. Y después algo que quizá algunos de vosotros que hayáis estado en mi anterior presentación os habéis acordado, esta realización de que el papel educativo es muy difícil porque mezcla dos roles. Uno es el de juez. Generalmente las experiencias educativas tienen que poner una nota, pero la otra es el de coach. Y muchas veces tenemos muchas dificultades porque mezclamos estos 2 roles, confundimos muchísimo a los alumnos porque estos 2 roles muchas veces aparecen en la misma persona, pero si los desempaquetamos, el rol de coach y la personalización tiene muchísima trayectoria. Y tiene muchísima más trayectoria si la dejamos informar por Learning Analytics. Entonces, ya os digo, simplemente para contextualizar un poco lo que hemos hecho. Entonces, muy brevemente voy a hablar de esta herramienta que se llama OnTask, que ya lleva bastantes años funcionando y me encantaría saber si alguno de vosotros o la habéis utilizado o la estáis utilizando o la seguís utilizando porque ha seguido una trayectoria muy larga, está ahora en su versión número 10, bastante estable, está siendo utilizada en muchas universidades. Es una idea muy sencilla, simplemente refrescar la memoria para aquellos que ya lo habéis visto. Es una herramienta que utiliza una tabla con datos y atributos y esa tabla la combinamos con reglas de if this, then that. Entonces, aquí tenemos como la primera interfaz. Esta interfaz también la hemos mejorado sustancialmente en las últimas versiones. Los académicos manejan los cursos como si fuesen workflows, les llamamos workflows. Cada curso tiene su tabla, ahí está la tabla con los alumnos tienen un montón de atributos ahí, nos dicen pues si su nombre obviamente, su ID y muchas otras cosas. Y basado en esto, los coordinadores de curso o el personal docente crea estas campañas o estas actions que les llamamos, pues para mandarle mensajes, ya sea a un subconjunto de alumnos o ya sea a todos los alumnos, pero con diferentes tipos de texto. Esta es la forma en la que filtramos un subgrupo de alumnos. Pues aquí hay 3 de los 14 alumnos. Estos son números pequeños porque es nuestra demo, pero esta herramienta tiene contexto cuando tienes alumnos que no puedes manejar de manera manual, ¿no? Entonces aquí estaríamos filtrando un subconjunto de alumnos y solo iría el email a ese subconjunto. Y aquí estamos poniendo condiciones para el texto, para después activar o desactivar el texto. Y este es el típico patrón de email, donde tienes un párrafo sobre feedback personalizado sobre genes y actividad en proteínas, pero solo se lo das si la persona que estás procesando en ese momento no ha visto ese vídeo número 1. Y ese vídeo número 1, la información de ese vídeo número 1, viene de la parte de captura. Entonces, de alguna manera, OnTask se sienta en el medio de ese modelo que os he mostrado, donde estamos conectando los datos con las acciones, con ese análisis. Entonces, bueno, lo que quería es extender un poco esta presentación conforme a lo que había hecho hace unos años y deciros un poco más lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Hemos descubierto que el verdadero feedback es el personalizado, eso ya lo sabíamos, pero tenemos también esa barrera de cómo decirle al coordinador de curso, verás, es que tienes que pensar qué tipo de mensaje le mandarías a tus alumnos, cómo lo diferenciarías. Intenta imaginarte los diferentes tipos de alumnos que tienes en tu curso. Intenta imaginarte los diferentes tipos de conversaciones que tendrías con ellos. Entonces, si os fijáis, lo que estamos haciendo es pedirle al coordinador de curso que se transforme en un coach que está al mando pues, de un equipo de a lo mejor 100 alumnos y que intente desenmarañar qué tipo de cosas están pasando,
¿Y qué sugerencias les daría desde el punto de vista constructivo? Entonces, os he traído algunos ejemplos aquí. Un primero es el de anotación de vídeos. Entonces, ¿qué pasa si tienes un curso online, tienes esos vídeos de preparación? ¿Qué pasa si ves diferentes cadencias de uso de vídeos? ¿Qué pasa si les pides a los alumnos que anoten esos vídeos? Y este viene otra vez conectado con esa flecha final que enseñé en el modelo. ¿Y si el modelo tiene vídeos y anotaciones y se da cuenta el diseñador que esas anotaciones son cruciales para que los alumnos asimilen ese vídeo? Con lo cual nos gustaría saber no solo si han utilizado los vídeos, pero si han anotado y qué vídeos. Entonces, así es como empezamos esas conversaciones o así es como sugerimos a las unidades de innovación docente que empiecen las conversaciones con los coordinadores de curso. ¿Qué te parecería que sería el mensaje adecuado para tus diferentes tipos de alumnos? ¿Cómo diferenciarías tus diferentes tipos de alumnos dependiendo de las anotaciones de los vídeos? Entonces aquí empezamos las conversaciones. Hombre, si el alumno ha visto todos estos vídeos y ha creado estas anotaciones, pues las cosas están yendo bien. Y vamos llevando poco a poco a pensar en el contexto if this then that. Si el estudiante ha hecho tal cosa, entonces le diría esto. Y ahí es donde empezamos a empujarles o a guiarles hacia la creación de estas reglas. Os voy a dar más detalles de un ejemplo que tenemos con un partner en los Estados Unidos de un curso de biología. Y ese curso de biología, a través de un proceso bastante sofisticado de captura de datos y de análisis de modelos, tiene un indicador sobre el nivel de persistencia del alumno. Persistencia es cuánto continúan las actividades cuando fallan o cuánto los alumnos siguen buscando esos datos y siguen participando en el curso. Entonces, con el coordinador de curso le dijimos que tenía un indicador, que era el nivel de persistencia, y ese indicador tenía 4 niveles. Muy baja persistencia, alumnos que enseguida lo dejan, baja persistencia, media y alta persistencia. Entonces hablamos con él y le preguntamos si podría escribir 4 emails a los 4 grupos. Entonces fue muy interesante porque, no vais a perdonar, esto está en inglés porque es un curso que se estaba desplegando en una universidad en Estados Unidos. Este es para los de muy baja persistencia. Entonces, después de pulir mucho el mensaje, el coordinador nos propuso esto. Entonces, fijaos, he puesto en negrita los elementos más importantes. Primero, entrar o empezar muy suave. You may want to try, como que te sugerimos que. Después, hablar desde un punto de vista, claro, estás hablando de alguien que está un poco separado del curso, entonces empieza por lo básico. Fíjate, ese concepto de la especialización en la evolución es muy importante en este curso. Estás como compartiendo con él como coach en la distancia, ¿no? Fíjate, Charles Darwin tuvo un viaje. Mira a ver si puedes conectar estas dos cosas. Estamos, si os fijáis, de manera muy sutil empujando a esa persona. Es importante que entiendas estas ideas. Y después al final le ponemos ahí una especie como de capote, ¿no? ¿Dónde crees que estas especies, de dónde crees que vienen estas especies? Esto es un email muy gradual. ¿Por qué? Porque va dedicado a la persona que tiene muy poca persistencia. Esta persona es fácil que lo deje. Entonces, le estamos como intentando convencer, como intentando hacer un pelín la rosca. Ahora vamos a los de baja persistencia. El mensaje es diferente. La razón por la que me gustan estos ejemplos es porque pone de manifiesto la personalización. Entonces, aquí ya sabemos que hay alguien que ha hecho algo, pero ese algo quizá no es muy relevante todavía, pero empezamos muy positivo, muy buen trabajo inicial. Le damos esa primera satisfacción de reconocer su trabajo. Y probablemente deberías hacer take another look, mirar de nuevo. Entonces estamos asumiendo que ya sabemos que lo ha visto una primera vez y le estamos invitando a una segunda vez. Entonces si os fijáis, es un mensaje muy, muy bien personalizado y es un mensaje muy en el contexto de un coach, ¿de acuerdo? Esta unidad te va a ayudar a desarrollar ese entendimiento, es como súper positivo y ya estás ahí, con lo cual continúa. Y después le damos ese valor. Este es uno de los procesos más importantes, si no el más importante del mundo en la naturaleza. Con lo cual estamos provocándole. Pero sabemos que esa persona ya está teniendo esos primeros pasos con esa baja persistencia. Los de medium persistence, estos son los que sí hacen algunas cosas, pero bueno, no muy intensamente. Pero sí que están, digamos, ya metidos en el ajo. Entonces aquí, si os fijáis, el mensaje es un poco más
no diría agresivo, pero es un poco más concreto, es un poco más ya, eso, alguien que está al 60% de rendimiento, ¿no? Muy buen trabajo con este módulo, ya estamos en la misma página. ¿Serías capaz de anticipar esta influencia? ¿Cómo crees que son de importantes estas relaciones? Entonces, le estamos provocando, le estamos diciendo que está haciendo las cosas bien, pero le estamos pidiendo que vaya un poco más allá, ¿no? Esto claramente será muy beneficioso, nos ayudará a entender cómo la energía fluye. Si os fijáis, incluyen modelos más concretos, elementos más concretos del curso, entonces no es un mensaje light, es un mensaje ya más, eso, si seguimos con la analogía del coach, del deportista que está en el ritmo, pero le tienes que dar ese empujón. Y el último que quiero compartir con vosotros, este fue el que más me ha gustado siempre, porque uno de los problemas que sueles tener con los alumnos cuando quieres personalizar estas cosas es que siempre tienes a los estudiantes perfectos, ¿de acuerdo? Y esa gente suele ser un poco reacia a estos mensajes. ¿Por qué? Porque saben lo que están haciendo y básicamente piden que los dejes en paz, que lo tienen bajo control. Esta persona igualmente consiguió hacer un mensaje muy interesante, que es, en lugar de decirles, pues sí, pues esto es importante, ya saben esas cosas. Es gente que está completamente en la pomada, está metida en el curso. Y la idea que tuvo este coordinador es lanzarles una de estas preguntas inesperadas. ¿Te has pensado, serías capaz de describir esa relación entre el clownfish y la anémona? Que es algo que viene completamente fuera del curso. ¡Wow! ¿Lo podrías explicar? ¿O por qué la hemofilia parece que solo afecta a hombres? Great work. Entonces, lo que le estás es poniendo un reto. ¿De acuerdo? Porque los estudiantes que tienen esa capacidad de ser muy persistentes y estar en el curso, a esa gente ya no les vas a decir buen trabajo, qué bien has hecho todo, ¿no? Sino que les tienes que sacar completamente del contexto y decirles, ¿te atreverías a desenmascarar esto? Entonces, estos son ejemplos de cómo, pues eso, estos 4 mensajes con los datos adecuados hacen una combinación muy potente porque está llevando ese espíritu de coach efectivamente a las manos del coordinador, pero también dispuesto a conectar con los alumnos. Otro de los elementos que hemos empezado a desempaquetar que está muy potente y es siguiendo el espíritu del coach es identificar técnicas, dice ahí técnicas efectivas de estudio. Esas técnicas son las que generalmente hacen que los alumnos no tengan éxito en el curso. Si habláis con académicos, algunos están muy frustrados. ¿Cuántos de vosotros habréis oído a un académico quejarse? Es que los alumnos no trabajan, es que los alumnos no están motivados, y te dicen todo eso sin decirte de lo que va el curso. Puede ser un curso de termodinámica o puede ser un curso de historia del Renacimiento. Es que no están pendientes, es que no están tal. Esto lo que apunta es a que necesitan a un coach con técnicas efectivas de estudio. Entonces le puedes dar un poco la vuelta al argumento y decir, ¿cómo puedo capturar indicios de técnicas de estudio? Y esas técnicas de estudio pueden ser pobres, pueden ser medias y pueden ser muy efectivas. Puedo mandarles a mis alumnos sugerencias ya no sobre termodinámica, ya no sobre Darwin y biología, sino cómo estudiar de manera más efectiva. Y esto es otro de los capítulos que hemos estado explorando que es muy efectivo y de alguna manera pues es un círculo, cierra el círculo del rol del coach que he descrito hasta ahora. Bueno, pues si os parece, lo voy a dejar aquí. Recordaros esta imagen para que la tengáis en la cabeza para posibles preguntas. Y muy rápido las conclusiones que estoy poniendo aquí, y quizá me gustaría que os quedaseis con ellas, es ese despliegue de la analítica de aprendizaje que requiere equipos multidisciplinares y es una de las dificultades más grandes en las instituciones. Sigo convencido que el feedback es uno de los elementos ideales para personalizar. La herramienta que tenemos nos lo ha ayudado a corroborar. Y el otro elemento que quizá es muy importante que hemos descubierto o confirmado, quizá sería la palabra más adecuada, es cómo esa personalización necesita tener un contexto muy fuerte. No es necesario simplemente con decir deberías de estudiar más o deberías de trabajar más a menudo. Tiene que ser muy contextualizado. Tiene que ser, revisa ese vídeo de Darwin y sus especies, porque es fundamental. O ¿por qué no revisas de nuevo esa actividad? Tiene que estar muy contextualizado y hablarle a los alumnos en términos del curso que tienen.
Bueno, lo voy a dejar aquí. Creo que he estado más o menos 40 minutos, pero estoy mucho más motivado por vuestras preguntas, comentarios y la conversación que podamos tener derivada de esto. Así que voy a ver si consigo dejar de compartir pantalla y de nuevo, Juan Antonio, todo tuyo. Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Me atrevo a decir muy interesante, como siempre, ¿vale? O sea que gracias de nuevo. Y a partir de aquí, bueno, pues preguntas que pueda haber, por no abrir yo tampoco el fuego. Si hay preguntas, no sé si decir, si no hay colisión, pues id haciendo libremente, desactivando los micros y vemos que solapan, pues activamos manos, ¿vale? Presentaros si queréis cuando hagáis la intervención y así contextualizamos un poco. César, Ahora, a ver si se me ve. Sí. ¿Se me ve y se me escucha? Sí. se te escucha perfecto. Vale, genial. Bueno, lo primero, muchas gracias, Abelardo, por la charla, tan interesante como la otra vez. También tuve la suerte de poder estar y disfrutarte en la distancia. Quería preguntarte si habéis explorado, porque hay gente que para eso, sobre todo esta última parte que has comentado de las de esos técnicas de estudio o cómo poder el docente pueda asesorar, hacer de coach respecto a esa parte. Si habéis explorado, porque hay mucha gente que ahora está analizando la parte de la neurodidáctica y ¿no? de las diferentes formas que tienen los estudiantes de aprender, les pasan test previos para ver si aprenden de esta forma o de esta otra, y entonces el docente le facilita los materiales o utiliza determinada estrategia con estos estudiantes o con estos otros. Esa personalización del aprendizaje, ¿la habéis explorado también y cómo lo ves esa parte? Gracias. Bueno, y Muy buena. perdona que no me he presentado, ¿vale? Que soy César Cáceres de la Universidad Rey Juan Carlos. Perdona, Juan Antonio, que habréis Sí, dicho sí, no, que y está no el lo he nombre, cumplido. está el nombre aquí en Teams, no te preocupes, sí, ese que Gracias. eres César Cáceres. Perdón. Buena pregunta, César. Y hay hay un par de avenidas ahí que son, quizás merezca la pena mencionar. Hay una escuela que está bastante presente en la literatura científica con el nombre de Learning Styles, estilos de aprendizaje. Y es una escuela bastante controvertida porque igual que encuentras muchos artículos de estilos de aprendizaje y que postulan básicamente lo que has dicho tú, que es que aprendemos de manera diferente y que por tanto podemos personalizar la forma de aprendizaje al estilo de aprendizaje. Pero hay una corriente también bastante fuerte y es una de las discusiones que me fascina en ese ámbito, que no hay evidencia científica de que los learning styles tengan alguna diferencia. Entonces, lo que hemos visto para nosotros que tiene mucha más lógica es, al margen de esa controversia, por así decirlo, de esa polémica, sí que es cierto que los cursos suelen tener una gran variedad de recursos, una gran variedad de posibilidades. Entonces, el poder poner a los alumnos al alcance de varias modalidades de estudio, eso sí que está demostrado que tiene efectos positivos. Entonces, por ejemplo, el tener el vídeo, la transcripción del vídeo, pero después tener una discusión más larga de lo que es y después tener una actividad que te pide escribir algo, pero otra actividad que te pide hacer un esquema. Ese tipo de variedad sí que está demostrada y ahí sí que hay consenso que tiene un efecto positivo en el éxito académico. Entonces, lo que hemos explorado es cómo el profesor puede sugerir unas actividades u otras para sostener esa participación, no tanto el personalizar como tú dices. Sí que es cierto, por eso, que lo que hemos descrito permitiría hacer ese tipo de personalización, ¿de acuerdo? No lo excluye, pero no lo hemos explorado nosotros como tal. Nos hemos ceñido más a darle más poder al coordinador o al supervisor o al tutor para que pueda hablar a los alumnos en ese tipo de personalización. Genial, totalmente de acuerdo. Y ahí la única duda que tengo ahí es si no le mareamos al estudiante al ponerle tantas distintas modalidades de acceder a la misma información, porque a veces lo que me da miedo es
que el estudiante al final no sabe qué elegir, ¿no? Porque se lo pones en vídeos, lo pones en debate, y al final el alumno dice, en vez de tener que estudiar de una vez, tengo 15 formas y se abruma, ¿no? Con tanta información. Efectivamente, y esto es lo que nos llevó a poner un poco más de énfasis en esas estrategias de aprendizaje, que es decir, ayudar al alumno a adquirir esa sofisticación cuando aprenden de, vale, tienes 3 recursos disponibles, pero ¿cuál crees que es el más útil? ¿Cómo crees que has aprendido de manera efectiva en las últimas actividades? El tema de autorregulación es muy importante. Es un poco por donde nos hemos decantado últimamente para hacer investigación con este tipo de personalizaciones, efectivamente, sí. Muy buena observación. He visto en el chat que habéis puesto que sí, el artículo no está disponible gratis, pero ya os digo, si tenéis problemas en conseguirlo, estamos grabando esto, pero seguramente no sea legal, pero si me mandáis un email os puedo contestar con cierta información. Gracias. Matthew tiene la mano arriba, sí. Correcto. Espera, yo no te oigo. No sé si los demás te pueden oír, pero yo no. No, no te oímos. No. Creo que no se te oye, si no me equivoco. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, Andrés. Bueno, muchas gracias, Abelardo. Me llamo Matthew Kessler, soy de la Universidad Politécnica de Cartagena. Me parece muy interesante lo que has mencionado sobre la personalización y el coaching. Entiendo de los ejemplos que has dado antes que hay una implicación importante del coordinador del curso para diseñar bien las acciones que quiere basado Entiendo que también eso es una cosa que cuando tienes un curso de 20 alumnos podemos hacerlo más o menos sin necesidad de analítica de aprendizaje, sino sencillamente por la reacción que vemos, ¿no? Y lo que me interesa, por lo tanto, me parece súper interesante que esto se vaya automatizando gracias a la recogida de datos, que el trabajo del coordinador es el mismo de pensar bien lo que quiere decir a cada cual, y lo que me interesa es cómo conseguís, qué tipo de datos al final resultan más informativos para conseguir detectar en un entorno de muchos alumnos, por ejemplo, para conseguir detectar e identificar los alumnos a los que habría que aplicar estas acciones o estos mensajes o estos reports que ha identificado el coordinador del curso. Una vez que lo tiene claro, eso me parece muy interesante porque en particular ha mencionado surveys o informes, encuestas que se hacen sobre técnicas de estudio. Por ejemplo, ¿cómo detectas que tiene qué datos permite detectar que una técnica de estudios son buenas o no? O sea, esta parte que entiendo que es de la experiencia que tenéis me parece súper interesante. Bueno, primero de nada, Matthew, has hecho un resumen muy bueno y muy preciso de las ideas que he discutido aquí, y has puesto además de manifiesto otro de los elementos que me ha gustado mucho, que es los diferentes aspectos que tenemos que poner. No solo tienes que tener buenos datos, tienes que tener un buen coordinador que entienda el diseño. Has enumerado todos esos perfectamente. Respecto a los indicadores, te puedo dar un poco algún catálogo por la experiencia que hemos tenido, ¿no? Entonces, técnicas efectivas de estudio. Encontré un artículo hace unos cuantos años de un pedagogo, ahora no recuerdo su nombre, Borg, creo que es como el tenista o algo así parecido, o Björk como la cantante, ahora no recuerdo. Pero empezaba a enumerar 3 o 4 aspectos que son típicos en las estrategias de aprendizaje. Uno de ellos, por ejemplo, es la gestión del tiempo. Otra de ellas es la frecuencia con la que los alumnos revisan conceptos y participan en las actividades. Otra es la propia confianza que tienen en su capacidad. Entonces, estos 3 indicadores, por ejemplo. El manejo del tiempo. El manejo del tiempo es uno fácil de entender porque, y voy a hacer aquí algunas simplificaciones. Imagínate que tienes un curso que dura 10 semanas, ¿de acuerdo? Y tienes 2 o 3 puntos en donde tienes un assessment, les pones un trabajo. Si detectas el patrón de los alumnos donde apenas tienes participación, excepto las 12 horas antes de mandar el trabajo, esa es una técnica de gestión de tiempo pobre. Entonces, puedes empezar a vislumbrar el mensaje del coach diciendo, es muy importante que
¿cómo le diríamos al alumno? Es muy importante que dividas tu trabajo de manera gradual, es muy importante que planifiques con anticipación, porque estás hablando a la persona que ha puesto 12 horas de tacada para entregar eso, ¿no? Después tienes otros que no, que son muy graduales, con los cuales les puedes afianzar esa estrategia. Veo que has hecho un trabajo muy gradual, esto es muy positivo, mira a ver si lo puedes replicar en el siguiente assessment. Otras cosas que podemos utilizar es la frecuencia de revisión. Si ves alumnos que son muy lineales, que nunca van hacia atrás, ¿de acuerdo? Pues también puedes referirte a ellos con estrategias que están basadas en evidencia. Te recomiendo que de vez en cuando revises este material, puesto que te ayudará para consolidar tus propios conceptos. Y eso también lo puedes ver. Si son estudiantes muy lineales, que una vez que pasa la semana 2 ya no vuelven a ver el material en la semana 1. Y obviamente asumes que hay material en la semana 1 que quizá deben refrescar, pues eso te da las típicas pistas, digamos. Y el tercero podría ser el referente a la confianza. Entonces puedes poner una encuesta a los alumnos donde cosas muy sencillas puedes hacer en el diseño. Les haces preguntas y no solo les dices que respondan, sino que inmediatamente debajo les pones una escala para que te digan qué tan confiados están en esa respuesta. Entonces, le estás preguntando dos cosas. Dame la respuesta, pero dame tu nivel de confianza en la respuesta. Entonces, empiezas a detectar patrones también. Gente que a lo mejor responde correctamente, pero no tiene esa confianza. Entonces, puedes tener con ellos una conversación muy interesante sobre por qué crees que esa respuesta no estaba seguro, cómo crees que puedes afianzar esa seguridad, qué tipo de lecturas crees que puedes hacer que te den un poco más de evidencia que has aprendido esas cosas. En fin, se abren los capítulos de manera muy grande. Pero estoy de acuerdo contigo, una de las cosas que yo creo que está detrás de tu comentario, que es que no es evidente, no es la forma en la que solemos pensar en nuestros diseños, ¿verdad? Cuando yo hablo con mi académico que es experto en dinámica de fluidos, está total y absolutamente apasionado con la dinámica de fluidos. No está tan apasionado con este coaching ni esta técnica de detectar que los alumnos necesitan esos mensajes. Entonces, ahí hay una separación importante. Y es un reto, es un reto. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Si no hay, disparo yo, que tengo un par de preguntas, ¿vale? El modelo en sí, vamos, aparte de conocerlo, me parece muy interesante, pero quería ver, y sobre todo en base a tu experiencia, ¿qué hándicaps verías en la implantación práctica en las universidades? Y pienso en particular en las universidades españolas, si puedo focalizar incluso en las universidades públicas, como mínimo un grupo numeroso en las que estamos aquí, ¿no? Lo digo porque a mí me da un poco la sensación de que muchas veces nos quedamos en que el problema es la base de datos, ya que ha salido la palabra tal cual, o sea que el problema son las infraestructuras IT, cuando para mí, quizá por ser esta parte, o como mínimo uno de mis sombreros está en esa parte, tiene un impacto organizativo tremendo, ¿no? Que quizá, no sé si es que o no queremos ver, o mejor decir que, bueno, que vete entreteniendo en la infraestructura, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería ver por tu experiencia y por los muchos casos que conoces, eso, ¿qué hándicaps hay o dónde están estas principales resistencias al cambio, ¿no? Que yo creo que a veces hay. Sí, muy buena pregunta. Y aquí está un poco el kit de la cuestión. Hemos visto en instituciones en donde hay un grupo que se hace, digamos, con el problema. Imaginaos que es el grupo de tecnología, por ejemplo. Dice, sí, analítica de aprendizaje, ese es nuestro problema, así que vamos nosotros a resolverlo. No llega muy lejos. No llega muy lejos porque este modelo que os hemos mostrado es precisamente poniendo de manifiesto que o ese tecnólogo habla con la captura de datos y hablan con los coordinadores o la unidad de innovación docente, o no hay tracción posible. Entonces, el otro hándicap que es bastante importante es las instituciones que han avanzado más lejos han tenido una visión muy, muy clara desde los cuadros directivos. En otras palabras, es un rector o un vicerrector que reúne a los involucrados, los pone en una sala y les dice, vamos a ver, señores y señoras, tenemos aquí un problema, que es que queremos que los alumnos hagan ciertas cosas y tenemos que poner en marcha una infraestructura de analítica del aprendizaje.
y esto va a requerir que tanto tú como tú, como tú, como tú, y tu departamento y el otro, vamos a tener que trabajar juntos. Incluso algunas instituciones han puesto una estructura específica para eso. Ahí es donde empezamos a ver tracción. Hemos visto también muchas universidades que tienen a gente que es muy generosa, muy motivada y que son, pero están a unos niveles más bajos y que por tanto consiguen cosas que son impactantes, pero no impactantes más allá de su curso o más allá de su departamento. Puedes tener el departamento de economía que tiene a 3 individuos que han hecho unas cosas que son unas virguerías, pero después te vas al departamento de ingeniería y no tienen ni idea de lo que está haciendo el departamento de economía. Entonces, las instituciones que han logrado avanzar un poco más es porque han tenido un líder que ha sido capaz de articular esa visión. Y ya sé que se dice muy rápido, decir, pues fácil, pones la visión encima de la mesa y ya está. Es bastante complicado porque tiene que haber unas conexiones muy robustas y muy concretas con la motivación para hacer esto, los resultados que estamos buscando, las dificultades que vamos a encontrar, cómo lo vamos a evaluar. Entonces, una de las conexiones que yo he visto que ha tenido más tracción en otras universidades, y aquí me vais a perdonar porque no sabría decir muy bien qué tanta tracción tendría en el contexto que me has descrito tú de universidades públicas en España, es una obsesión con la calidad de la experiencia del alumno. Entonces, ya sé que aquí entramos en un territorio un poco controvertido, ¿no? Si consideramos al alumno como alguien que viene a la universidad para obtener cierto servicio, y no voy a decir la palabra prohibida de cliente, porque no es cliente, pero si pensamos en un alumno que va a la universidad para tener esa experiencia, hemos visto que si nos centramos en la calidad de esa experiencia y nos la tomamos en serio, de ahí se pueden derivar todo este tipo de iniciativas. Si pensamos, este alumno, y por cierto, Matías, otra de las cosas que dijiste tú que es muy cierto, si tenemos cursos de 20 personas no hay ningún problema, los académicos ya saben cómo hacer esto, ¿de acuerdo? No hay partido. El partido empieza cuando tienes 100 alumnos, 150, 200, en ese primer curso de matemáticas que se dan en todas las universidades, que es bestial, ¿no? Si tenemos una visión más concreta de cómo podemos hacer que esos alumnos tengan una calidad de experiencia muy alta, ya no alta, muy alta, ahí es cuando hay esa motivación para decir, vale, ¿qué tenemos que poner en marcha? Pues este señor que coordina, esta señora que coordina el curso, necesitaría tener datos. ¿Y qué datos tenemos? ¿De dónde vienen? Y esa persona, seguramente, al ser un curso tan grande, no es una persona sola, es un equipo de 5, 6, 8, 10 docentes. Vamos a sentarnos con ese equipo, a ver qué necesitan, a ver qué informes necesitan, qué capacidad tenemos de análisis de datos, cómo podemos hacer esas campañas, quién puede ayudar a esta gente a crear esos mensajes. Y de ahí es donde sale esta atracción. Bien, es cierto que cómo mides el éxito. Vale, si tú después le preguntas a los alumnos qué opinas de este curso y no obtienes un caso deslumbrante de mejora, que es lo difícil, ¿vale? Es un poco delicado que los alumnos digan, por cierto, el sistema que tienes de coaching aquí personalizado con la analítica de aprendizaje es fascinante, es lo mejor que he visto. Estás hablando con una persona de 18, 19 años, con lo cual su capacidad de análisis va a ser un poco restringida. Pero si a nivel corporativo, a nivel de institución, digamos, esa visión es el objetivo, pues hay modelos alternativos de ver ese tipo de satisfacción, de cómo los alumnos llegan preparados al siguiente curso o yo qué sé, cosas de este estilo. Otras que también son muy interesantes es cuando tienes este tipo de analíticas de aprendizaje y empiezas a ver que los alumnos mejoran su adquisición de disposiciones profesionales, por ejemplo, y después se gradúan y haces estudios y ves que los graduados están saliendo preparados. Pero de nuevo, es un terreno un poco movedizo porque no tienes esa luz clara que te dice, sí, mira, ves, has invertido 1,5 millones de euros en el departamento de analítica de aprendizaje y ese 1,5 millones de euros he visto que se ha transformado en todas estas mejoras. No estamos ahí, no estamos ahí. Gracias. A ver, son las 11 hora española, ¿vale? Habíamos dicho una hora, pero yo creo que hay una última pregunta si alguien tiene y si no cerraremos. Yo tengo que decir que no me podré callar una reflexión sobre la foto del árbitro, que me ha gustado mucho, pero esa la dejo para el final. He de decir, esa foto que la encontré hace unos años ya y que tiene su cita, si vamos a ver la presentación, tiene el enlace donde está almacenada.
le he sacado mucho jugo hablando con académicos acerca de lo complicado que es la tarea académica. Cuando empezamos a desempaquetar y decir, a ver, ¿tú cómo crees que los alumnos te perciben? ¿Como el juez o como el coach? No, como el juez, claramente, porque no acuden a mí para pedirme ayuda porque tienen miedo de que me dé cuenta que no tienen ni idea y soy el que pone la nota. Entonces, muchas de las dificultades que yo he intercambiado con académicos se derivan de que están intentando hacer estos dos roles. Confunde muchísimo a los alumnos, obviamente, porque los alumnos no perciben a los académicos como coaches, pero en cambio muchos de ellos están deseando ayudarles. Entonces hay esta especie de situación surrealista que esa foto me ha ayudado mucho a desempaquetar. ¿No crees que estás haciendo dos cosas a la vez? ¿No crees que los alumnos deberían de tener un poco de claridad? ¿Quién eres tú? ¿Quién de los dos eres tú? Porque las responsabilidades están cruzadas también. La institución claramente pone esas dos responsabilidades sobre los hombros del académico y también 99 de cada 100 académicos, la primera que ven es la del árbitro. Cualquier académico te dice, yo tengo que poner notas, tengo que poner exámenes, con lo cual me centro en eso. Pero bueno, estas son mis reflexiones. No, me ha parecido muy interesante, ¿eh? Me ha parecido tanto por esa parte que es una dicotomía que nunca me había planteado de esa forma, pero que es que es real, ¿no? Es más, real, existe. la foto te lo muestra como una discusión contigo mismo, ¿no? En este sentido, es decir, es así. Y al margen de eso me quedaba la duda de si el coach también tiene que evolucionar sus métodos de entrenamiento, pero esto ya como derivado de todo lo que has explicado, ¿no? Eso, Sí, ¿no? sí. Que realmente da para mucho. El problema es que ahora te tendremos que llamar para otro día focalizados en la foto Nada, esta. En la foto encantado. esta. Creo que por lo que me dijo Iván, no sé si fue Iván, que después de dar 3 charlas por fin consigo un chuletón o algo así. Había algo así que yo entendí por ahí, o sea que... Eso. En cuanto te tengamos a tiro. Eso. Verás, otra de las cosas con esa foto que también es posible, que puede ser interesante que comparta, cuando tengo esta conversación con los académicos acerca de esta dicotomía, es muy interesante cuando les abres ese rol y te preguntan, ¿y eso cómo lo haces? ¿Cómo separas estos dos roles? Una de las técnicas que he visto que es más efectiva es, si os fijáis, los alumnos cuando piden clarificaciones al juez es cuánto vale este examen, cuántos puntos me das por aquí, dónde están los criterios. Entonces, ayuda muchísimo si tú todo eso lo pones aparte, como una parte en tu curso que le has dedicado todas las horas que tú necesitas para clarificarlo, pero lo haces antes del curso. Es como que está ya predefinido. Entonces, esta técnica después te ayuda a que cuando un alumno te dice, oye, yo creo que ese examen fue un poco difícil, pues tú no tienes nada que ver con eso. Puedes pasar esa responsabilidad al juez. Sí, no, bueno, alguien puso ese examen, pero ¿por qué no hablamos de las técnicas para prepararlo? Entonces, enseguida puedes cambiar esa dinámica a la de coach. Pues oye, ¿cómo crees que podemos preparar mejor ese examen? Porque sí, la verdad. Otra de las preguntas favoritas que tenía yo cuando daba clase también es, oye, ¿qué tan difícil va a ser el examen? Claro, se lo estás preguntando al juez. Pero la respuesta es, pues no lo sé, esto ya está hecho, pero ¿por qué no nos centramos en cómo crees que lo podemos preparar? Entonces, si tú separas todos estos aspectos administrativos y legales porque estamos hablando de un juez, si los separas y los pones muy claros en una plataforma donde ellos puedan accederlo, tú te puedes separar de esa conversación. Entonces, si empiezas a referirte a ellos como coach, al cabo de un tiempo verás que hay un cambio, verás que ya te dicen, oye, ¿me puedes revisar estos ejercicios? Porque estoy peleándome con ellos y no me salen. Claro, sí, oye, pues has probado esto y lo otro y empiezas a ver cómo han cambiado ya la mentalidad. Y tiene lógica, porque tú te presentas a ellos con un solo rol en lugar de dos. Mira, Miriam me ha puesto ahí un enlace a un artículo que tiene muy buena pinta, que dice ni jueces ni contables. Me lo voy a leer, Miriam, gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Yo, a ver, una vez más, agradecerte haber dado la sesión, ¿vale? De cara a cerrar, Pedro, que creo que hace un momento como mínimo ahora ya lo he perdido de la pantalla, pero estaba por ahí. Sí, ¿Vale? sigo por aquí. Pues, hombre, yo creo que para cerrar te voy a ceder el testigo y cierras, digamos, este webinar que para mí, por lo menos, ha sido sumamente interesante. Nada, no poco más que simplemente sumarme al agradecimiento a Abelardo. Muchísimas gracias de verdad. Me ha parecido muy interesante también. Sobre todo porque, bueno, son temas en los que todos estamos planteando, ¿no? Y sobre todo cuando pasas de simplemente una serie de pilotos a querer que haya institucionalmente
todo lo que es un soporte analítico a la docencia, pues bueno, pues son cuestiones interesantes y yo también estaba, la verdad, muy interesado en todo lo que se ha comentado. Gracias también a todos los que os habéis conectado por el interés, como siempre, en los webinars que organizamos desde el grupo. Y bueno, ya no tendremos ninguno antes de la vuelta de vacaciones, ya os iremos informando del siguiente. Pero sí que tenemos, como he dicho antes, y vuelvo a repetir, hacer el marketing, ¿no? Las jornadas de Folte en julio, con lo cual seguramente a muchos de vosotros allí os veré. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.